Bienvenidos al Bazar de la Bolsa, un programa en el que hablaremos de todo aquello relacionado con los mercados financieros que nos parezca interesante. Mi nombre es José Manuel Pesudo, asesor financiero del fondo Gestión Boutique 6 Caldi. Recordad que cualquier acción, fondo, activo o elemento en el que se pueda invertir no es en ningún caso una recomendación de inversión. Cada inversor ha de hacer su propio análisis y no basarse en las conclusiones o comentarios que se viertan en este podcast / vídeo por parte del autor o de sus invitados. Y ahora espero que disfrutéis de este programa. Hoy tenemos con nosotros a Edgar Fernández Vidal, que es asesor del fondo Zinvest Tercio Capital, fondo de la gestora GESalcalá de Banco Alcalá. Además, es profesor de finanzas, youtuber en el canal Los Locos de Wall Street, ha trabajado en la gestora francesa Amiral y también analizando empresas para el sector del private equity. El canal donde colabora Los Locos de Wall Street, hay tesis muy interesantes acerca de inversión, por ejemplo, en materias primas, como el estaño o el oro, inversión en petróleo, el sector del shipping y muchas otras. Y además suelen comentar los resultados de empresas que siguen y bueno, también tienen cursos que dan a aquellos que estén interesados en profundizar en el mundo de las finanzas. Edgar vaticinó que el 2022, iba a ser un buen año para las buenas empresas de oro, petróleo, shipping y distribución. Veremos a ver si se cumplen sus predicciones. Y bueno, ahora me voy a tirar un poco a la piscina porque Tercio Capital, que es el fondo que asesora a Edgar, es un fondo que acaba de ser creado y aún no hay demasiada información, ¿no? Pero espero describirlo bien. Actualmente, la filosofía que sigue podríamos calificarla de filosofía Deep Value. Trata de aprovechar las asimetrías de mercado y tiene mucho invertido en empresas de pequeña y mediana capitalización con gran apalancamiento operativo. Es un explorador de las asimetrías de mercado y también utiliza la macro y el análisis forense para aprovechar las oportunidades que el mercado no es capaz de detectar a través del análisis simple de los estados financieros de las empresas. No sé si me he dejado algo. ¿Es correcta la presentación, Edgar? Sí, más o menos lo has explicado bastante bien, ¿no? Y además, una cosa que quizás te has dejado que es un poco diferencial de este fondo es que usamos mucho las opciones financieras, ¿vale? No solo invertimos en acciones, sino también mucho a través de opciones, pero opciones vendidas, ¿vale? Venta de puts y venta de calls para gestionar la cartera. Es decir, utilizamos la venta de puts para entrar en posiciones y la venta de calls para salir de ellas. Es un factor diferencial que creo que vale la pena comentar. Bueno, para empezar, yo creo que hay mucha gente en el mundo de la inversión que está interesada en las finanzas, ¿no? La gente que está interesada en las finanzas, pues muchos de ellos pues a veces expresan su deseo, les gustaría llegar a asesorar una institución de inversión colectiva, un fondo de inversión, y tú eres asesor de un fondo que se acaba de crear hace poco. Tengo entendido que actualmente se ha puesto más difícil, ¿no? Lo de ser asesor o gestor independiente fuera de lo que es ser gestor o asesor en un banco, en la banca tradicional. Sí, se ha puesto más difícil porque, ahora a los asesores les exigen, si quieren ser asesores independientes, les exigen pues que el asesoramiento del fondo no sea su única ni principal fuente de ingresos. Entonces, para un trabajo que se supone que es a tiempo completo, tener otra fuente de ingresos pues es complicado, ¿no? Por mi parte, a mí me contrató una EAF, ¿vale? Para asesorar el fondo, que es Sapphire Capital. Entonces, es Sapphire Capital el asesor del fondo y yo soy empleado de Sapphire Capital para asesorar en exclusiva este fondo, ¿no? Pero sí, para aquellos que quieran montarse un fondo de inversión por su cuenta o quieran ser asesores independientes sin una estructura como es una EAF, pues sí, se les ha puesto más complicado, ¿no? Sí, en esto el gobierno, que en teoría suele regular para el pueblo, por así decirlo, está poniendo trabas, ¿no? Se acaba con una regulación casi de cargar muchas SICAVs y el gobierno, que tendría que promover un poco la gestión independiente, ¿no? Y el talento que hay, pues al final le da como siempre el negocio a las grandes corporaciones. Son cosas que no se entienden, ¿no? Igual como ahora pasa en Barcelona, que de repente coge el gobierno
bueno, colado, ¿no? Y vete a los apartamentos turísticos y pues claro, Marriott y las cadenas hoteleras pues aplaudiéndole con gran fuerza a Colau. Pero bueno, no nos desviemos, pero sí que se ha puesto un poco más complicado este tema. Yo, por ejemplo, te conocí porque en un momento saltó el caso de GameStop, ¿no? Quería hacerte dos preguntas. ¿Influyó este caso en la creación del fondo? Lo digo porque GameStop creo que fue una buena operación por tu parte, que ganaste mucho dinero. Y si podrías un poco explicar brevemente lo que pasó con GameStop y cuál es la situación actualmente de esta empresa. Bueno, pues la tesis de GameStop, que hay que explicarla con detenimiento, porque si no la gente se piensa que invertimos, tanto yo como mis socios invertimos cuando se produjo el short squeeze y no es así. De hecho, se pueden buscar vídeos míos de 2018, 2019 en universidades explicando la tesis, ¿no? Y es que el mercado estaba castigando de sobremanera una empresa que, si bien su negocio tradicional estaba en decadencia y lo sigue estando, que es la venta de videojuegos físicos, tenía otra clase de activos que no se valoraban, como por ejemplo la revista Game, que es una de las revistas con más suscriptores del mundo, ¿vale? Ya solo llegó un momento en que esa revista, el valor que podía tener de mercado esa revista, era más que la capitalización bursátil entera de la compañía. Y después tenía otro segmento que es el de colectivos, de piezas coleccionables, un segmento de más de 1.000 millones de ventas, pues que tampoco se estaba teniendo en cuenta, ¿no? Y la empresa llegó a cotizar a 300, 400 millones de dólares. O sea, era una auténtica barbaridad y yo cuando entré, la verdad es que me comí una buena bajada. Entré en precio medio en 2018-2019 de 13 dólares, llegó a bajar a 3, por lo cual me permitió bajar mi precio medio a 5 dólares y salí a 50, muchísimo antes de pues de todo lo que pasó con Raid, ¿no? Que lo llevaba a llevar a 400 dólares, etcétera. Yo me salí a 50, es verdad que entre mis alumnos de la Universidad de Málaga, donde di clases y donde expliqué la tesis, pues hay alguno que conservó las acciones hasta 400 y siendo muy joven ahora es millonario, pues eso les fue mejor, ¿no? Yo soy muy rígido con mis precios de salida y con mis precios objetivo, algo que no sé si es bueno o es malo, pero bueno, soy así y yo dije desde el principio esta empresa vale 50 y además dije que en el primer trimestre de 2021 iba a alcanzar esos 50 y cuando el primer trimestre de 2021 alcanzó los 50 me salí. Y hubiera podido multiplicar por 8 veces más, pero bueno, al final hay que ser honestos y hay que seguir a rajatabla pues el análisis que haces, ¿no? Y eso fue lo que pasó con GameStop. La pregunta de si influenció en la apertura del fondo, evidentemente influenció porque multipliqué por 10 esa posición y básicamente el fondo, aunque tenga inversores externos, tenemos en total, somos más de 200 partícipes, pues el core del fondo es mi dinero y el de mis socios. O sea, no es un fondo que haya necesitado dinero externo. De hecho, con el dinero nuestro ya era suficiente. Pero se han unido más inversores y ahora estamos ya gestionando 6 millones de patrimonio. Bueno, Edgar, iba a preguntarte por la situación de mercado, pero me gustaría remitir a los oyentes a uno de los últimos capítulos de Locos de Wall Street, que es un capítulo que se llama El resumen de Q2 2022, donde analizáis un informe de JP Morgan, ¿no? Pues JP Morgan cada trimestre saca un informe donde analiza varios datos macro. Y yo creo que explicáis unas dinámicas muy interesantes y hacéis una síntesis de la situación de varios asuntos clave en la economía mundial que ayudarán a entender al inversor dónde estamos. Se pueden comentar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que comentáis vosotros es que actualmente estamos hablando, generalizando, pero lo que hay, estas tensiones en la cadena de suministro y estas inflaciones no se deben a una escasez de oferta, sino que hay más demanda que oferta, ¿no? ¿Por qué pensáis que esto es así? Bueno, no es lo que piense uno o piense otro. Si tú miras los datos reales, la oferta agregada a nivel mundial está al nivel de 2019 y la demanda agregada a nivel mundial está por encima.
Entonces, no se puede decir que la inflación es por un problema de oferta, sino más bien un problema de demanda. Sí que es verdad que eso es a nivel agregado. Después, si vas mirando sector por sector, pues, por ejemplo, energía es un problema de oferta, ¿vale? De llevar media década sin invertir en nuevos yacimientos por varias razones, ¿no? Y eso sí que ha provocado un problema de oferta, pero a nivel agregado la inflación es de demanda, no es de oferta. ¿Por qué es de demanda y cómo es posible que sea de demanda? Bueno, pues porque durante el COVID se inyectó muchísimo dinero en la economía, se repartió muchísimos cheques, se incentivó muchísimo el consumo y así es como estamos ahora, con un problema, a pesar de lo que se diga en televisión y demás, si tú miras los datos, la demanda agregada está por encima de 2019, mientras la oferta está a su mismo nivel, ¿no? Entonces es un problema de demanda. Y repito, a nivel agregado, claro, si vas industria por industria, pues cada industria tiene sus dinámicas, ¿no? Y en el sector del petróleo y del gas, pues sí que es un problema de oferta más que de demanda. De hecho, por ejemplo, comentáis que en esta crisis podría llegar hasta ser un error comparar Estados Unidos con Europa, porque en Estados Unidos los activos de las personas han subido mucho, ¿no? O sea, por así decirlo, Estados Unidos se ha enriquecido, ¿no? Sí, Estados Unidos la última década se ha enriquecido muchísimo, han multiplicado su riqueza medida en activos, ¿no? Y los niveles de deuda actualmente no son preocupantes. De hecho, el 66% de la deuda de las familias, de los hogares, es hipoteca. Hipoteca respaldada con un mercado de inmobiliario fuerte y potente, ¿no? Entonces, no hay problemas de endeudamiento. A nivel general, a nivel agregado, si miras los componentes, pues hay un problema de deuda de estudios. Eso sí que es verdad. En las últimas décadas ha habido una inflación del coste de educación, sobre todo en las universidades de la Ivy League, ¿no? Harvard, Stanford, etcétera, que ha hecho pues que ahora haya un nivel de endeudamiento de los estudiantes, pues sí que puede ser un poco preocupante, ¿no? Pero se lleva bien si tú miras la cantidad de renta disponible que se utiliza en las familias estadounidenses para el repago de la deuda, ¿no? Para el servicio de la deuda, que está por debajo del 10% todavía. Eh, Mientras que aquí, bueno, solo hace falta comparar a España, que la persona que se hipoteca y dedica de media el 20-30% de sus ingresos a sus deudas, ¿no? Mientras que Estados Unidos a nivel agregado está por debajo del 10%. Esa es una situación muy diferente en un país que es muy diferente, es mucho más flexible, el mercado laboral es mucho más flexible que el europeo, por lo tanto, si viene una crisis se acopla mucho más rápidamente. Sí que es verdad que los salarios están aumentando, hay una inflación de salarios del 4%, pero tampoco es demasiado importante. Entonces hay que diferenciar mucho la situación de Estados Unidos, además con una Fed, con un banco central que está aumentando los tipos de interés y está atacando la situación de la inflación en comparación a Europa, que no puede subir los tipos de interés básicamente porque quebraría a la mitad de Europa, ¿no? Sobre todo España, Italia y demás países del sur, que el servicio a la deuda representa un gran porcentaje de los presupuestos del Estado. Uh-huh. ¿Y por qué piensas que Estados Unidos se ha enriquecido más que Europa, ¿no? Estos últimos años, desde la crisis hasta el día de hoy? Bueno, Estados Unidos ha seguido una política de reindustrialización, no, y no una política desde arriba, ¿no? No una política que haya marcado el Estado o los gobiernos, ¿no? Simplemente dejando que el mercado haga su trabajo, se han reindustrializado en la última década. Un factor muy importante es el descubrimiento y la utilización de técnicas de extracción de petróleo no convencionales, el gas de esquistos y el petróleo de esquistos, que eso ha hecho que Estados Unidos desde hacía muchísimo tiempo era importador neto de petróleo y gas y ahora es exportador neto. Esa es una de las razones por las que se ha convertido Estados Unidos más competitivo a nivel industrial, lo que ha hecho que vuelvan industrias a Estados Unidos que antes pues estaban en otros países, ¿no? Porque ahora son más competitivos y crecen. Al final, la historia de Estados Unidos es la historia de un país que tiene muchos problemas como todos, pero que es un país muy flexible. Y que mientras que el gobierno federal no se interponga demasiado en la economía del país, que normalmente no lo hace, ya veremos esta administración que acaba haciendo, pero normalmente no se meten demasiado en lo que hace en cada uno de los estados, pues el país tira adelante, ¿no?
pero también a nivel agregado. Si miramos estado por estado, pues hay estados que tienen más problemas, como el estado de California, que tiene una inflación de costes de vida importantísimo, unos impuestos altos y que la gente básicamente está huyendo de California yéndose a otros estados, ¿no? Es lo que hace tener un país tan flexible, que si en un estado no estás bien, si en un estado se hacen las cosas mal, pues te vas a otro y seguramente ese otro sea vecino tuyo, como es, por ejemplo, el caso de Florida, ¿no? Que está al lado de California o relativamente cerca y Florida está creciendo muchísimo. Entonces hay que diferenciar mucho a Estados Unidos de Europa. Europa la situación económica es muchísimo peor, sobre todo la de Alemania, ¿vale? Que es el país más industrializado de Europa, más dependiente del gas, más dependiente de los costes energéticos y que además por primera vez desde hace muchísimos años ahora su balanza comercial es negativa. Alemania, que ha sido por antonomasia el país exportador de la Unión Europea, ahora mismo tiene balanza comercial negativo, algo que es impresionante y que muy probablemente se ponga peor de aquí al invierno, ¿no? Aún así, bueno, hemos visto bajadas importantes en los índices, pero también comentasteis que no descuentan la recesión, o sea que puede haber aún una bajada muy importante de las bolsas, porque si miramos un histórico de precios, ¿no? Y un análisis cuantitativo, pues vemos que no están descontando la recesión, o sea que si hubiera una recesión fuerte, pues podríamos tener unas bolsas bajistas durante más tiempo, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Sí, aquí lo que ha habido ahora estos primeros 6 meses del año ha sido una contracción de múltiples. El S&P 500 y las demás bolsas estaban cotizando en unos múltiplos importantes y ahora ha habido una contracción de múltiplos. Y estamos cotizando múltiplos medio de la media histórica. ¿Qué pasa? Que aquí muchos dicen que aquí ya se ha podido parar la sangría y ahora solo podemos ir para arriba. Lo cual es una posibilidad, pero también hay una posibilidad de que se revisen los beneficios hacia abajo. Por lo tanto, si decimos que el S&P 500 está cotizando 15 veces beneficios de unos beneficios que se van a revisar a la baja, pues no estaría 15 veces, sino que estaría 20. Y por lo tanto, seguiría habiendo un potencial de corrección, ¿vale? De volver a bajar de esos 20 veces de beneficios corregidos a 15 veces, que es la media histórica, ¿no? Entonces, todavía hay potencial de bajada y todo dependerá de lo que hagan los beneficios y de lo que haga la economía, ¿no? Y nadie sabe lo que va a hacer exactamente. Entonces hay que estar preparados para todo eso. Y sí, las bolsas en general han caído y han caído arrastrando absolutamente todo. Incluso aquellas empresas que no se ven afectadas por la crisis o incluso aquellas empresas que se ven beneficiadas por la crisis, pero también han bajado. Mira, en este sentido, quería preguntarte por tu fondo, porque aunque las posiciones aún no son conocidas, sí que has comentado alguna de las posiciones que tienes y, claro, por ejemplo, se ve que son empresas de pequeña o mediana capitalización y hemos vivido unos años donde se ha puesto de moda, por así decirlo, la inversión pasiva, donde todo el mundo va en manada. Entonces, esto en un entorno de bolsas bajistas puede ser un problema para empresas de pequeña capitalización. ¿Por qué? Bueno, pues porque en un entorno bajista, pues mucha gente sale del mercado, se sale de las bolsas, ¿no? Entonces, el dinero cuesta más que llegue a estas pequeñas empresas, ¿no? Y te puedes quedar, pues, unos años ahí quieto, ¿no? Que la cotización no se mueva o se vaya para abajo, ¿no? Y además estas empresas a veces tienen problemas de liquidez o a veces aprovechan los accionistas mayoritarios para sacarlos de bolsa porque están muy baratas y la compran muy barata. Entonces, ¿no te da miedo que gran parte de tu cartera esté en este tipo de empresas? Para nada. A mí los movimientos a corto plazo me dan exactamente igual. Como te he dicho antes, este fondo lo montamos para invertir nuestro dinero y el objetivo es sacar la máxima rentabilidad a medio y largo plazo. Nos importa, si no poco, nada, lo que hagan las bolsas a corto plazo. Y es verdad que nos han tumbado mucho las posiciones porque son empresas pequeñas y como todo cae, pues las empresas pequeñas caen más, pero no nos preocupa absolutamente nada. Lo que nos preocupa es los fundamentales de las empresas. Si tú entras en unas compañías que cuando entraste estaban cotizando a 5 veces beneficios y ahora están a 4 veces beneficios, pues sí, te has comido una caída importante, pero es que no te importa. O no debería importarte, ¿no? Porque al final, si las tesis no cambian, si los fundamentales no cambian, que eso es posible, que pueda pasar, en alguna de las tesis que tenemos, de hecho, en una los fundamentales han cambiado a peor y hay que ajustar, pero si los fundamentales no cambian, los movimientos a corto plazo de las bolsas son una oportunidad, no son
o sea, no nos preocupan, son una oportunidad. De hecho, hemos hecho aportaciones extraordinarias aprovechando las bajadas y los partícipes que ya te digo, son pocos, estamos en unos 200, están básicamente todos identificados, pues, y saben y están entrenados y son conocedores de la filosofía del fondo y también han ampliado posiciones. Porque es en estos momentos cuando en lugar de preocuparte te tienes que alegrar de que el mercado te da oportunidades, ¿no? Es en estos momentos cuando de verdad un inversor cambia de ser un inversor normal a ser un inversor con un patrimonio importante. En estos momentos de caídas es cuando se marca la diferencia entre el inversor que se asusta y el inversor que acaba generando retornos interesantes a medio y largo plazo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no me preocupa nada las bajadas. No, lo único que a lo mejor es probable un escenario, puede pasar con las grandes también, ¿eh? No sé si con las pequeñas, pero es verdad que yo creo que los gestores independientes habéis hecho una labor muy importante en cuanto a pedagogía, ¿no? A decir, oye, el mejor momento es ahora invertir ahora y la paciencia es una de las claves para acabar ganando dinero a largo plazo, ¿no? Pues como ejemplo, pues GameStop y otras. Pero es verdad que pues a lo mejor puedes estar 2 o 3 años con unas cotizaciones muy deprimidas, ¿no? Puedes estarlo, no tendría ningún sentido. Yo, de hecho, el último webinar que hice para los partícipes les dije que yo esperaba que en la presentación de resultados del segundo trimestre el mercado ya despertara y viera que hay empresas dentro de la cartera que están cotizando a una vez la caja que van a generar este año y que esto no tiene ningún sentido y que poco a poco los fundamentales van a mandar, ¿no? Lo que pasa es que entre trimestre y trimestre no hay noticias y por lo tanto es normal que haya volatilidad. Yo creo que ya de cara al tercer, cuarto trimestre todo debería volver a su normalidad y si no lo hacen y siguen las cotizaciones deprimidas, pues seguirá siendo oportunidad para invertir, ¿no? Porque mientras tanto las cotizaciones bajan, las empresas hacen su trabajo, que es generar caja, acumularla e incluso muchas de ellas recomprar acciones o repartir dividendos. Entonces tenemos posiciones que este año van a repartir una rentabilidad por dividendo de un 30%. Y no es algo extraordinario, sino que va a ser un 30% durante los próximos 2 o 3 años, ¿no? Entonces, es cuestión de que pase el tiempo. Es cuestión de que se pase el tiempo, que presenten resultados, que se vea la cantidad de caja que están generando y ya está. Y olvidarse de lo que haga el mercado. Sí, lo que pasa es que este tipo de empresas, por ejemplo, si veis el canal de Locos de Wall Street, pues, por ejemplo, un sector que habláis mucho es el de barcos, el de shipping, de empresas que se dedican a transportar mercancías por barco, ¿no? Cualquier tipo de mercancías, porque habéis hablado de varios tipos, ¿no? Desde tankers a bulkers a containers. Y claro, el inversor puede pensar, vale, pero es que estamos en el ciclo alto, claro. Ahora antes un contenedor te costaba transportarlo 1.500 euros y ahora te cuesta 8.000, pero porque estamos en un momento del ciclo alto, en el momento que baje, que eso puede bajar muy rápidamente y además haya más competencia y tal, este PER 1 te puede pasar a PER 16 en 1 o 2 trimestres. Sí, sí, en el caso de los containers es distinto, porque no puedes mirar los beneficios porque son exagerados. En el caso de los containers lo que miras son los contratos, es decir, dos empresas que tengo de containers son GSL y Danaos y tienen cerrados los contratos de los próximos 3 años. Entonces, si tú coges el EBITDA o la caja que van a generar por contrato, ya solo eso justifica la valoración de la empresa, sin tener en cuenta el valor residual de los barcos. Es decir, imagínate que en el peor de los escenarios este mercado se va muy abajo y las empresas están obligadas a vender sus barcos o incluso a liquidar sus barcos. Básicamente los barcos te los estás llevando gratis con los contratos cerrados que tienen. O sea, son contratos a 2, 3 años, incluso hay alguno que ya está a 3 años y medio, 4, ¿no? Y se siguen cerrando contratos a rates muy interesantes. Esa es la visión que tienes que tener en el mercado de containers, que es en el mercado donde menos posición tenemos, ¿no? Pero el mercado de dry bulk, por ejemplo, no está en el pico y en el mercado de tankers está en el foso. O sea, están empezando a ganar dinero ahora. Y aquí es muy importante ver la oferta y la demanda. En containers, la nueva oferta de barcos va a ser exagerada. El año que viene y el siguiente van a entrar muchos barcos en circulación, por lo que los rates bajarán muchísimo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, por eso hay que entrar mirando las ventas por contrato que van a tener las empresas. Pero en los segmentos de dry book y tankers, el order book, es decir, el pedido de nuevos barcos, está en mínimos históricos.
en los últimos 30 años no había estado en esta situación de mínimos históricos y con una flota en algunos casos envejeciéndose. La vida útil de un barco es de 25 años. Cuando los barcos empiezan a tener 20, 25 años y además con la regulación medioambiental que entra el año que viene y el siguiente que les obligará a ser más eficientes, pues hay un incentivo enorme a achatarrarlos. Además, tienes el precio del acero por las nubes, está por encima de la media histórica, por lo que el valor de achatarramiento de los barcos es mayor. Esto lo que te dice es, bueno, pues estamos en la parte media del ciclo de dry bulk y la parte baja del ciclo de tankers. Solo puede ir para arriba. Sí que es verdad que dry bulk tiene un riesgo porque es muy dependiente de China, de la inversión en infraestructuras en China, y China lleva meses paralizada, pero ahora han anunciado un plan de infraestructuras de más de 200.000 millones de dólares que reactivaría la demanda en estos segmentos, ¿no? Pero hay que mirar el sector del shipping, hay que mirarlo con lupa a cada uno de los segmentos, ¿no? Porque containers está en ciclo alto, entonces tienes que mirar las empresas desde el punto de vista contractual, desde los contratos que tienen cerrados, y los demás tienes que mirar la oferta y demanda de barcos, que la oferta está en mínimos, ¿no? Y están empezando ahora a ganar muchísimo dinero y hay empresas muy buenas que dedican el dinero extra a repartir dividendo y es donde te puedes encontrar por rentabilidades por dividendo desde las más seguras de empresas pequeñitas del 15% hasta las más agresivas que es 2020 Bulkers, que este año va a repartir un 25-30% de dividendo y el año que viene será un 25-30% de dividendo también. O las empresas de tanques que no van a repartir dividendo porque vienen de unos años desastrosos para la industria, por lo tanto necesitan caja para desapalancarse, pero es que al final estas empresas están cotizando bastante por debajo del valor de los barcos, del valor de mercado de los barcos. Entonces, pues entras con mucho margen de seguridad, ¿no? Muy bien. Analizando un poco el historial de empresas que seguís, ha sorprendido, hace poco comentaste que Meta, antigua Facebook, te parece una empresa muy interesante. ¿Qué le ves a esta empresa para que te parezca una posible opción de inversión interesante? Pues mira, Metas, el mercado entiendo que está descontando que van a tener malos trimestres por una corrección, ¿no?, del negocio publicitario, por si viene una recesión, van a sufrir en los próximos trimestres una bajada de sus ingresos publicitarios, pero al final, como siempre digo, yo miro a largo plazo y digo, bueno, pues si viene una recesión va a ser temporal, miras lo que ha hecho este tipo de negocios durante la última crisis financiera y se recuperan bastante rápido, ves la dependencia que tiene la economía y el sector industrial y el sector el sector productivo en este tipo de empresas, ¿no?, de publicidad y entonces llegas a la conclusión de que, vale, puedo sufrir unos trimestres, pero el potencial que tiene la empresa en los próximos 4 o 5 años es enorme, ¿no? Y a medida que el mercado la vaya tumbando, pues seguiremos ampliando posición. O sea, es un arbitraje de tiempo la posición en Meta, ¿no? Porque sí que es verdad que puede sufrir los próximos trimestres, pero también es verdad que es una empresa que, aunque sufran los beneficios, tiene un margen operativo normalizado del 50%, por lo tanto, cubren de sobra los costes fijos y pueden soportar cualquier bajada de sus ingresos y además es que la caja que generan la están dedicando a recomprar acciones, que no me gustaba que lo hicieran antes porque las compraban caras, pero sí que me gustaría ver que lo siguen haciendo ahora porque las están comprando relativamente baratas, ¿no? Al final estamos hablando de una empresa que está cotizando a 12-13 veces beneficios de los últimos 12 meses y que si normalizamos esos beneficios por la potencial recesión que pueda haber ahora, estarías entrando unos 18-19 veces o 20 veces. Una empresa que va a seguir creciendo en una economía normal a tasas de doble dígito altas, ¿no? Y además que tiene la oportunidad de monetizar activos que todavía no están monetizando y te llevas gratis la opcionalidad del metaverso, porque yo por el metaverso por ahora no lo tengo en cuenta, digo que vale cero, pero es que no lo estás pagando. No lo estás pagando. Si tú descontaras, si tú dijeras, bueno, el metaverso no va a funcionar, entonces Facebook va a dejar de invertir en el metaverso. Si tú descuentas la inversión que hace en el metaverso, la empresa está cotizando a múltiplos todavía más bajos de los que te he comentado, ¿no? Entonces esa inversión te la llevas gratis, es decir, tienes la opcionalidad. Si las cosas van normal y el metaverso no funciona, pues bueno, Facebook seguirá creciendo a tasas de doble dígito, con unos márgenes operativos enormes, y si las cosas van bien en el metaverso, pues te llevas ese negocio que potencialmente es muy grande, pues te lo llevas gratis actualmente a los precios que están, ¿no? Es un arbitraje de tiempo aquí. Pues Facebook puede seguir bajando, bueno, pues lo que te decía antes, no me preocupa, me da igual, no estoy aquí para hacer un euro rápido de comprar hoy y vender mañana. Si sigue bajando, seguiremos ampliando. Sí, a lo mejor Meta un poco lo que ha cambiado el sentimiento hacia la empresa. Uno es que se ha visto que tiene una dependencia bastante fuerte hoy en día de Google y Apple, ¿no? Necesita esa plataforma y le están un poco trabando
bueno, no me sale la palabra, ¿no? Pero bueno, el seguimiento de datos. Y por otro lado, que se ha visto que, por ejemplo, TikTok es capaz de hacerle mucho daño, ¿no? Y si ya entramos que Amazon, Microsoft y Apple, pues poco a poco van entrando también en el negocio de la publicidad, pues un poco lo que ha cambiado el sentimiento hacia esta empresa, ¿no? Pero es verdad que yo creo que sigue siendo muy buena empresa y yo al metaverso, lo que pasa es que es una palabra que ha nacido un poco maldita ahora, ¿no? Pero la verdad es que yo que, por ejemplo, he utilizado las Oculus, a mí me parece un producto con mucho potencial. Pues luego cristalizará económicamente o no, pero me parece muy interesante, ¿no? Y luego por no hablar de toda la infraestructura física que tiene Meta y toda la inversión que ha hecho en inteligencia artificial y son cosas que no se ven porque el usuario no las ve, pero sí que lo nota, ¿no? Y es cuando ves la diferencia, porque hay diferencia entre, yo qué sé, pues entre un iPhone y un teléfono marca el pato. Bueno, pues que han hecho ciertas inversiones, ¿no? Y han invertido en cierta calidad que luego se nota. Entonces, pues bueno, pues yo creo que Meta tiene potencial, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues habrá que ir siguiéndolo trimestre a trimestre a ver qué pasa. Sí, y ojalá tengan un trimestre o dos malos, se vaya la cotización a un 40% más abajo, entonces más oportunidad para los que miramos la empresa a largo plazo y no lo que hará el siguiente trimestre, ¿no? Yo soy consciente que el siguiente trimestre pues no será todo lo bueno que debería ser y espero que se la lleve el mercado más hacia abajo o no. Hay veces que el mercado es tan negativo con una acción que cuando presentan un resultado que es negativo, pero no es tan negativo como se esperaba, pues entonces te sube la cotización, ¿no? Entonces, como no sabes lo que va a hacer el mercado, no sabes lo que van a hacer los inversores, tú tienes que mirar tu horizonte temporal cuál es y actuar en consecuencia. Muy bien. Por último, otra posición que me ha llamado la atención es Georgia Capital, ¿no? Que, bueno, pues para el que no lo conozca, pues Georgia tiene una situación geopolítica casi calcada a la de Ucrania, por así decirlo, ¿no? Bueno, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Pues eso quería preguntarte, ¿qué diferencia ves, no? Georgia tuvo problemas con Rusia en 2008, se llevaron el trozo de país que querían y ahora mismo no tienen ningún problema con Rusia ni. ¿Pero tú te fías de Putin? ¿De qué? No, de Putin no me fío lo más mínimo, lo que me fío es de los georgianos, que son, vamos, que si los ucranianos representan la resistencia, pues esto también, ¿no? Al final lo que estás entrando con Georgia Capital, estás entrando en una empresa que es más un fondo de inversión que una empresa, ¿no? Porque es una empresa que se dedica a invertir en negocios de educación, sanidad, seguros y energías renovables en el país y en países vecinos, ¿no? Y es una empresa que cotiza básicamente a 0,25 veces el valor de sus activos y que toda la caja que toda la caja que genera la dedica a recomprar acciones, porque es la mejor inversión que pueden hacer ahora mismo. Además, yo estuve en Londres en el equipo directivo y es que te lo dicen así. Es que muy bueno tiene que ser un negocio ahora mismo que veamos para invertir, que sea mejor que comprar nuestras propias acciones, ¿no? Entonces, se están comiendo sus propias acciones, el management está muy incentivado, de hecho el presidente no tiene salario, solo cobran mucho con acciones, entonces es una situación que, vamos, a mí me encanta porque conozco muy bien los negocios en los que estaba invertido, porque yo en mi etapa de private equity pues invertí en sanidad, invertí en educación, también vi algo de energía renovable y demás, y entonces pues estoy muy a gusto. Y es una empresa que la última venta que hice, porque cabe explicar que esta empresa lo que se dedica es a comprar, a hacer crecer los activos y a venderlos, ¿no? La última venta que hizo fue un negocio de generación de energía por agua, ¿vale? Un acueducto no, una presa, ¿vale? Y se la vendió a la española FCC, ¿vale? Y se la vendió a 15 veces de EBITDA cuando ellos la habían pagado por la mitad. Con esta empresa hicieron más de un 20% de rentabilidad anualizada. Y todos los negocios en los que invierten están creciendo a tasas del 10, 15, 20%. Además es que estás en un país que es muy fácil hacer negocios, un país cuya regulación es propensa para hacer negocios. Sí, como todos los países en desarrollo tiene corrupción, pero bueno, es lo que te digo, como todos los países así en desarrollo, pero está creciendo mucho, una moneda estable, un banco central que no hace tonterías, inflación controlada, creciendo el último dato que es que crecen al 14% anual, o sea, les queda mucho por hacer,
la sanidad privada es muy buena, pero los ingresos por paciente están por debajo de sus comparables en otros países, la educación el mismo caso, tienen un 30% de cuota de mercado en sanidad, tienen un 30% de cuota de mercado en educación y al final, pues aquí, pues en cierta manera te alegras de que el conflicto de Rusia haya tumbado la cotización o no es que la haya tumbado, sino que no hace que no suba. Mientras se mantenga estos precios, pues la empresa seguirá recomprando acciones todos los días y cada vez estará más barata. En la presentación de resultados del próximo trimestre, pues veremos cuánto han comprado de acciones y cuánto más barata está con respecto al trimestre pasado. Es una de las empresas que más me gustan, es una de las principales posiciones del fondo y espero tenerla durante muchos, muchos años. Sin embargo, sí que has comentado a veces que la inflación para empresas tipo BlackRock o KKR, ¿no? Que a ver, no son comparables a Georgia Capital, ¿no? Pero sí que son un negocio de private equity, les puede perjudicar, ¿no? Que hay gente que piensa lo contrario, ¿no? Dice, hombre, si tú tienes ya la instalación hecha y hay inflación, el que quiera hacer una instalación para competir contigo le va a costar más, por lo tanto tienes ventaja. O sea, ahí eso cómo lo ves. Te perjudica porque estos negocios apalancan mucho y si hay inflación sube los tipos de interés y sube tu coste de financiación. ¿Vale? Básicamente te perjudica porque te aumenta el WACC, ¿no? La tasa de descuento a la que compras los negocios. Después hay que ver negocio a negocio qué es lo que hay. Es decir, hay negocios que se benefician de la inflación, hay negocios que la inflación les da igual y hay negocios que sufren con la inflación. Entonces, hacer un análisis en términos agregados, lo único que puedes decir, pues bueno, ceteris paribus, un aumento de la inflación es malo porque te aumenta el coste de financiar tus compras, ¿no? Básicamente es eso. Después hay que mirar negocio a negocio. Sí que es verdad, el Georgia Capital pues tiene mucho apalancamiento, que es lo que tienen que hacer. Si tú compras un activo que te genera un 10% de rentabilidad y lo financias con la compra con un préstamo del 2%, que es un ejemplo teórico, que no es la realidad en Georgia Capital, pues ese diferencial es beneficio directamente para el accionista, ¿no? En situación de apalancamiento están en niveles sanos, ¿vale? Están en niveles sanos, pero sí que es verdad que la empresa quiere no destina al 100% de la caja que genera a recomprar acciones porque parte de esa se va a disminuir el apalancamiento, lo cual que también es beneficioso para el accionista porque te disminuye el riesgo, ¿no? Entonces es una empresa, ya te digo, que me encanta, es de las principales posiciones y la tendré durante muchos años. La veo como una pequeña Berkshire Hathaway en un país en desarrollo. Muy bien, Edgar. Pues bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo. Yo quiero decirle a los oyentes que en el canal de Locos de Wall Street hay tesis muy interesantes para aquellos que les gusten estas empresas que pueden ser una oportunidad porque el mercado no está viendo pues cosas que no se ven en los estados contables, ¿no? Por ejemplo, pues está Altisource Portfolio, De comida. que, sí. Bueno, se diga, ¿no? A las hipotecas en Estados Unidos, o un fee, que es distribución de, bueno, para supermercados, ¿no? Que venden comida orgánica, ¿no? Y bueno, yo creo que son tesis muy desarrolladas. Además, invitáis a gente que conoce ciertas empresas muy, muy bien, ¿no? Creo que el miércoles, pues, llamáis a TIM, ¿no? A presentar o a actualizar la tesis de CIM, que es una naviera, ¿no? De shipping y bueno, yo creo que lo hacéis muy bien porque además enlazáis muy bien la macro con los casos puntuales de cada empresa, ¿no? Y tenéis capacidad de síntesis y se nota que eres profesor porque la verdad es que lo explicas todo muy bien, muy claro y la verdad es que creo que es un canal que aporta mucho valor y bueno, pues yo animo a los oyentes a que si no lo conocen que se pasen por él porque creo que la gente que comenta ahí las cosas pues aportáis mucho. Y bueno, pues agradecerte que hayas venido al podcast, Edgar. No, nada, gracias a ti y encantado yo, siempre de ayudar a la gente a entender un poco más los mercados, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Nada, gracias a ti.